Estamos. Buenos días, mi nombre es Oscar San Román Orozco y soy parte del equipo de salud adolescente en la unidad de curso de vida saludable de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Y es para mí un honor darles la bienvenida a este webinario, priorizando en la agenda pública el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Un webinario organizado en el marco de la conmemoración de la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente. Primero, unos avisos importantes. Contamos con traducción simultánea al español, de español al inglés, portugués y francés para este evento. Para acceder al idioma de su preferencia, vaya a la parte inferior de su pantalla. Ahí encontrará un icono con forma de globo y si hace clic, allí verá las tres opciones. Si hace nuevamente clic en el idioma de su preferencia, deberá tener acceso. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo por la función de Q&A de igual forma. La situación del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años es el foco central de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes en América Latina y el Caribe. Colocar en la agenda de los gobiernos y de todos los actores comprometidos con esta temática denota la urgencia de tomar las medidas políticas y técnicas para la prevención, reducción y atención adecuada e integral de las niñas y adolescentes sometidas a una maternidad muy temprana, cuyas consecuencias se observan en riesgos de morbimortalidad materna y neonatal y un costo muy alto para el avance de los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Este evento tiene la finalidad de crear conciencia acerca de la urgencia de esta problemática y movilizar acciones entre las partes interesadas, desde el nivel regional hasta las comunidades locales. Para este año, en el marco de las acciones de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, en el contexto de América Latina y el Caribe, EWECLAC, el Grupo de Trabajo de Políticas, Estrategias e Intervenciones, coliderado por UNFPA y OPS, propone priorizar la situación del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, con una serie de actividades que incluyen 2 webinarios por Zoom, con un carácter técnico y otro con redes de adolescentes y jóvenes. Posteriormente, consultas para la construcción de un documento estratégico que incluya las líneas de acción urgentes y efectivas para la prevención, atención y reducción del embarazo en menores de 15 años. Nuestro objetivo, visibilizar y analizar la situación del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años y generar compromisos y líneas de acción a ser implementadas en América Latina y el Caribe. Específicamente, queremos visibilizar la problemática del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 y colocarla en la agenda pública como un tema de urgencia, conocer los avances y dificultades en la implementación de políticas y programas y poder alcanzar un consenso e identificar líneas de acción y medidas urgentes para la prevención, atención y reducción del embarazo en menores de 15 años. Durante la siguiente hora y media escucharemos un breve mensaje de la y los directores de las distintas agencias que organizamos este foro. Posteriormente, un breve análisis de la situación según los últimos datos disponibles. Seguiremos con experiencias en la región en el abordaje de esta problemática de voz de las y los líderes de distintos países con intervenciones en el tema como Argentina y El Salvador. Y así cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas y mensajes claves de cierre por parte de las agencias participantes. Habiendo dicho esto, es para mí un honor cederle la voz al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Em nome da Organização Pan-Americana de la Salud, le doy la bienvenida a este webinário organizado en el contexto de la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente, que se conmemora anualmente en América Latina, la última semana de septiembre, y en el Caribe, la tercera semana de octubre. Es para mí un gran placer saludar a nuestros colegas del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y otros asociados regionales, y darles las gracias por la maravillosa colaboración en el área de la prevención del embarazo, en la adolescencia y otras áreas técnicas. El año pasado, la OPS y el UNFPA
enviaron cartas a todos los ministros de salud de la región, invitándolos a adoptar esta semana de prevención del embarazo adolescente como plataforma para la promoción, acción conjunta y un mayor compromiso para abordar el embarazo adolescente. Nuestro objetivo era e sigue sendo garantizar que, como países e conjuntamente como região, não despeguemos a vista desse importante problema de saúde pública e sigamos trabalhando juntos, não só no setor da saúde, sino em todos os setores para abordar o embaraço adolescente e seus determinantes. A pandemia de Covid-19 ha afetado todas as áreas de nossas vidas. Os avanços em la mejora de la salud e el bienestar de nossos cidadãos se estão perdendo ou estão em risco. E quando considero a perda estimada de 5 a 10 anos de progresso em la redução do embaraço adolescente em nossa região, realmente me entristece, especialmente considerando que as taxas de fertilidade adolescente em nossa região já eram inaceitablemente altas. Esse ano nos centramos no embaraço em niñas menores de 15 anos. Reconhecemos que os dados confiáveis todavia são limitados, pero os dados que temos são alarmantes e sugerem que os embarazos em niñas estão aumentando em nossa região. Regularmente, vemos embarazos em niñas de 10, 11 e 12 anos. Isto é inaceitável. Esses embaraços precoces não só conllevam um maior risco de mortalidade materna, sino que afetam negativamente a educação e o desenvolvimento de uma niña, com repercussões a lo largo de sua vida e lá de seu bebê. As encuestas e estudos relacionados com o embaraço adolescente tendem a centrar-se no grupo de idade de 15 a 19 anos. Sin embargo, a comunidade mundial já ha enfatizado a importância de documentar e abordar os embaraços no grupo de idade também de 10 a 14 anos, através da inclusão de este grupo de idade no indicador 3.7.2 de los ODS. Devemos começar com a documentação de rotina e o monitoreio da fertilidade em niñas menores de 15 anos. Pero é imperativo ir mais allá da documentação. Abordar os embarazos em niñas requer que deixemos de encobrir temas tabus como o incesto e a violência sexual perpetuada por padres, tios, padrastros e vecinos, e abordemos esses assuntos de frente. Também devemos fazer um melhor trabalho para proteger a nossas niñas através de uma legislação e políticas mais sólidas. E o estabelecimento de mecanismos em que as niñas sometidas à violência sexual possam denunciar isto e encontrar ajuda. Também devemos reconhecer e abordar que, à medida que nossos adolescentes atravessam a puberdade, necessitam acesso à informação e educação para compreender sua sexualidade emergente e tomar decisões bem informadas. Felicito a los países que han progressado nessa esfera e nos desafiam a todos a ser o melhor. As atividades deste ano culminarão com um documento regional que confio nos ajudará a todos a tomar medidas concretas para continuar abordando esse importante problema de saúde pública nos próximos anos. Les desejo um seminário web frutífero e produtivo e que possamos responder de maneira melhor a este problema de saúde pública que é completamente inaceitável, que é o embaraço adolescente em las Américas. Muitas gracias. Muchas gracias al doctor Jarbas por la información tan clara y puntual que nos ha compartido. Agradecemos su apoyo y compromiso siempre. Ahora cedo la palabra a la directora regional de UNICEF, Jian Gu. Desde UNICEF les doy la bienvenida a este seminario en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes en América Latina y el Caribe. Este año he visitado varios países de la región donde me he encontrado con el mismo panorama.
un gran número de adolescentes, niñas, que estaban por dar a luz o que ya eran madres. La situación de estas niñas adolescentes es grave. Después de muchos años de estar trabajando fuera de la región en la que nací, me entristece ver el gran número de jóvenes con su niñez interrumpida. Se vieron forzadas a dejar sus sueños en pausa y la posibilidad de seguir estudiando. Las cifras son preocupantes. En América Latina y el Caribe, 2 de cada 100 mujeres tuvieron su primer parto antes de los 15 años. La mayoría, 7 de cada 10, de esos embarazos no son intencionales. Esta es una realidad que nos preocupa mucho. Aproximadamente 6 de cada 10 adolescentes dejan la escuela debido a un embarazo. Muchos de ellos están ligados a violencia de género y a uniones tempranas, y son causa y consecuencia de esto. Ser madre a una temprana edad pone en riesgo su salud y su desarrollo continuo, así como el de su hijo o hija, y trae consecuencias para toda la vida. Las niñas embarazadas y las niñas madres tienen más posibilidades de dejar la escuela y menos oportunidades de tener un trabajo decente cuando sean adultas. Las que viven en zonas rurales, en comunidades indígenas o afrodescendientes, en situación de pobreza o con menos escolaridad, son las más vulnerables. Durante la pandemia de COVID-19, los riesgos han aumentado. América Latina y el Caribe ha tenido más tiempo de cierre de escuelas que cualquier otra región del mundo. A 1 año y medio del inicio de la pandemia, cerca de 86 millones de niños, niñas y adolescentes siguen fuera de las aulas. Mientras más tiempo permanezcan cerradas, mayor es el riesgo de embarazos adolescentes y que se agudicen las condiciones que los promueven. La educación, tanto en el aula como en el hogar, es clave para prevenir el embarazo adolescente. Invertir en asegurar la educación de las niñas y adolescentes es la mejor inversión para equiparlas con las habilidades y conocimientos necesarios para lograr el futuro que desean y prevenir embarazos. Pero la educación no puede hacerlo sola. Requiere leyes, políticas y acciones que promuevan los derechos de las niñas, promuevan la integración de respuestas de protección, salud, educación, justicia y género. Soluciones que aseguran que las niñas, incluidas las que ya son madres, formen parte de la respuesta y que sus voces cuenten. Necesitamos continuar el diálogo y coordinar el trabajo con los estados, las agencias de Naciones Unidas, la sociedad civil organizada, niños, niñas y adolescentes, para asegurar respuestas urgentes e integrales que ofrezcan oportunidades para el presente y el futuro de las adolescentes. UNICEF se une para velar porque cada niña tenga las condiciones necesarias para alcanzar su potencial, por ellas y por el futuro de nuestra región. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, directora. Su trabajo y compromiso es ejemplar. A continuación, el director regional del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, UNFPA, Harold Robinson, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Especialmente saludar a la primera dama de la República Dominicana, señora Raquel Arbaje,
al señor subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa, a la directora regional de UNICEF, la doctora Jean Goff. También saludar a colegas de UNFPA, Oficina para Latinoamérica y el Caribe, colegas de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, colegas de UNICEF, colegas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Gracias por su trabajo, compromiso y por la organización de este evento de Every Woman, Every Child Latinoamérica y el Caribe. Es el grupo de trabajo de políticas, estrategias e intervenciones de salud de la mujer, niñas y niños y adolescentes. También quiero agradecer y reconocer a las autoridades de los diferentes ministerios de la región y a las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y redes de jóvenes. Un especial agradecimiento también a los gobiernos por compartir sus experiencias en relación a la reducción de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años en la región de Latinoamérica y el Caribe. Amigas y amigos, a pesar del crecimiento socioeconómico registrado en los últimos años en la región, la tasa de fecundidad en adolescentes continúa siendo inaceptablemente alta, con grandes inequidades entre países y hacia el interior de los medios. Especialmente la tasa de fecundidad temprana, aquella que se da en niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años. De acuerdo a un último análisis impulsado por el Grupo Interagencial de Naciones Unidas, se estima que en el año 2019 más de 44,000 nacimientos en la región ocurrieron de niñas y adolescentes. Cuando una niña queda embarazada, las repercusiones en su trayectoria de vida serán muy significativas. En primer lugar, los resultados maternos y neonatales comparados con mujeres de mayor edad son peores, estando mucho más expuestas a infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematura, muerte neonatal y muerte materna. Por otro lado, en muchos casos, estos embarazos están vinculados con situaciones de abuso sexual, coacción y relaciones de género desiguales. Estas niñas dejarán de estudiar, tendrán mayores dificultades para acceder a empleos formales, perpetuando así las inequidades de género y manteniendo el ciclo intergeneracional de la pobreza. Durante más de 4 décadas, el Fondo de Población ha apoyado a los países de América Latina y el Caribe en el desarrollo de políticas, estrategias y programas de prevención del embarazo en la adolescencia, con el propósito de preparar a adolescentes y jóvenes para tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su vida reproductiva. En ese contexto y ante los desafíos que aún presenta la pandemia de COVID-19, es muy relevante poder visibilizar y abordar desde los estados, organizaciones de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años. Es así, este trabajo colaborativo que se presenta hoy durante este webinar es y será de mucha importancia para incrementar la visibilidad del desafío del embarazo en niñas menores de 15 años y definir acciones claves que nos permitan articular conjuntamente la prevención y su reducción. Muchas gracias, les deseo los mejores éxitos durante sus actividades del día de hoy y quedamos pendientes de conocer los resultados y acuerdos para garantizar que ninguna niña menor de 15 años tenga un embarazo precoz y que muy consistente con la Agenda 2030 nunca se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado director, por sus palabras y compartir estos datos.
Es para nosotros un honor contar con su apoyo. Y en este sentido, y siguiendo con nuestro programa, me permito el honor de presentar a la doctora Arma Virginia Camacho. Ella es la asesora regional en salud sexual y reproductiva de UNFPA Lacro. La doctora Camacho nos compartirá un breve análisis de la situación del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, según los últimos datos disponibles. Adelante, doctora Camacho. Está en mudo. Listo. Muy buenos días a todas, a todos, a todes por estar acá con nosotros en este webinario sobre la prevención del embarazo en niñas menores de 15 años y cómo acelerar nuestra respuesta a una situación que, como ya han dicho nuestros directores regionales, es absolutamente inaceptable, pero grave. Hoy tengo el agrado, a nombre, en representación de nuestro grupo de trabajo, el grupo de políticas, estrategias e intervenciones a nivel regional de WECLAC, presentar el estado del arte, la situación, algunos datos últimos que tenemos y sobre los datos, pero determinantes, y también algunos resultados del análisis de políticas públicas que se llevó adelante. Este trabajo se comisionó y hoy nada más voy a hacer un resumen de dos documentos que se acaban de terminar. Uno sobre fecundidad y maternidad precoz, tendencias y el estado de situación, que fue liderado por la doctora Georgina Binstock con la colaboración de Cecilia Velázquez. Y el otro documento que nuestro grupo acaba de terminar es la situación actual del marco de políticas y programas de prevención y avances en su implementación, que fue coordinado por la doctora Alejandra López Gómez y su equipo de la Universidad de la República de Uruguay. En sociedad con ellos, el grupo de PSIWG y comisionó estos dos trabajos, y ahora les vamos a presentar algunos resaltados, digamos, de este esfuerzo que hemos hecho en la región y que además nos va a entregar elementos importantes, no solamente en términos de información, sino también de lecciones aprendidas para este documento final, que es el resultado de todo lo que significa este tiempo dedicado a revisar, sistematizar estrategias e intervenciones para la prevención y reducción del embarazo en niñas menores de 15 años. Entonces, agradecemos a nuestro equipo de trabajo técnico, a las compañeras Georgina y Alejandra y sus equipos, y por supuesto a nuestros colegas de OPS, UNICEF, BID y Banco Mundial, que han formado parte de este esfuerzo. De acuerdo a los datos últimos, en la revisión que Georgina hizo, podemos ver que la tasa específica de fecundidad, esto es alrededor del 2019, varía entre 0,1 por mil a 5,5 por mil. Podrán ver los países que están en color más oscuro, son los países que tienen una tasa de fecundidad específica entre 2,1 a 5,5, y los países que están en un verde mediano varía entre 1,1 a 2 en Ecuador, y los países que están en un color claro, la variación de la tasa de fecundidad específica entre 10 y 14 años por mil. Perdón que interrumpo, me parece que no se está viendo la presentación. Hay varios mensajes en el chat. Qué raro. Voy a volver a... Yo le puse share, no sé, me avisan por favor, disculpen, si la pueden Listo. ver.
¿Se puede ver? Sí. Ok. Entonces, les decía recién, ¿verdad? Este es el mapa de la región y podemos ver que la tasa de fecundidad específica varía, ¿sí?, entre 0,1 por 1000 a 5,5 por 1000. Estos datos basados en registros vitales alrededor del año 2019, y en este esfuerzo podemos ver, se han agrupado los países en 3 grupos: países que están en una situación más compleja y que la varianza de la tasa de fecundidad va entre 2,1 a 5,5, y ahí tenemos países como Surinam, Guatemala, Brasil, Colombia, Panamá y Nicaragua. Países cuya tasa de fecundidad específica en niñas entre 10 y 14 años varía entre 1,1 a 2, y ahí se ubican países como Argentina, Perú, Costa Rica, Honduras, Cuba, México, El Salvador, Paraguay y Ecuador, y países donde la fecundidad en niñas entre 10 y 14 fluctúa entre 0,1 a 0,8, y ahí están los países como Bahamas, Puerto Rico, Chile, Uruguay, Jamaica y Belice. Entonces, con relación a algunos hallazgos, podemos decir que aproximadamente para el año 2019 existieron 44,000 nacimientos de madres, nacimientos en madres menores de 14 años. Y este dato es un dato, este es el mínimo porque todavía faltan datos de algunos países. Sin embargo, la estimación que se ha podido hacer en números absolutos es que hay 44,000 nacimientos en nuestra región en niñas menores de 14 años. También se observa una tendencia descendiente en el último quinquenio, acompañado al descenso de la fecundidad adolescente tardía, es decir, que la tendencia, estamos viendo en los últimos 5 años una tendencia al descenso. Y si se consideran los últimos 15 años, el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente entre 15 y 19 años ha sido superior al descenso de la fecundidad en niñas menores de 15 años de edad. Algunos datos con relación que sustentan, digamos, el efecto que tiene el efecto que tiene en la salud perinatal. Podemos ver el porcentaje importante cuando se compara con distintos grupos de edad de nacimientos de bajo peso según la edad. Y ustedes pueden ver que en todos los países, de acuerdo a los datos que tenemos, el bajo peso al nacer es una condición importante en todos los recién nacidos de niñas, de madres menores de 15 años, ¿no? Pueden ver ustedes las grandes diferencias que hay en los países. Miren el caso de Guatemala, por ejemplo, es de 17% comparado con mujeres, con grupos de edad de mujeres mayores. Entonces, este es un dato relevante sobre algo que recién decían los directores, el impacto que tiene en la salud materna y en la salud perinatal el embarazo en niñas menores de 15 años. Sobre la intencionalidad del embarazo, queremos compartirle que realmente hay una gran variación cuando comparamos hasta 15 años y la intencionalidad en niñas de 16 y más años. Y ustedes podrán ver que la intencionalidad del embarazo es mucho mayor, la no intencionalidad es mucho mayor en niñas hasta menores de 15 años de edad. Y este dato es relevante por algo que todos sabemos, ¿verdad? Que está asociado a una determinante que es tremendamente dolorosa y que es esa asociación que se encuentra entre embarazos en niñas menores de 15 años, el abuso sexual o violencia y coerción sexual. También vemos dentro de las disparidades internas en los países, podemos ver una importante disparidad en los adolescentes, que el porcentaje de adolescentes que fueron madres menores de 15 años según lugar de residencia urbana rural.
Y ustedes pueden ver en color verde, en el área rural, vemos un aumento importante, casi el doble en muchos países. Encontramos un porcentaje altísimo de embarazos, de nacimientos, perdón, en niñas menores de madres niñas menores de 15 años. Otra determinante que vale la pena resaltar acá tiene que ver con la determinante pertenencia étnica o algún pueblo indígena. Y miren ustedes nuevamente en azul no indígena, en plomo indígena, pertenencia indígena, y podemos ver que las niñas que son de pertenencia indígena o pertenecen a algún pueblo indígena, la incidencia de embarazo menor de 15 años es mayor en las niñas de pertenencia indígena. Nada más quiero resaltar que los grupos que incluye la categoría indígena se detalla en un cuadro anexado al documento final. Con relación a la asistencia a la escuela, podemos ver que el porcentaje que asiste a la escuela según edad de la madre, también podemos ver una diferencia importante. En azul, las niñas que no tienen hijos, en plomo, que son madres hasta los 15 años, y en verde, que son madres de 16 y más años. Entonces, también vemos una gran diferencia en las niñas, en la asistencia a la escuela, en niñas que no tienen hijos versus niñas que ya son madres, ya sea a los 15 años o ya sea a los 16 y más. Y este es un tema también muy relevante, algo que también decían recién nuestros directores regionales, es decir, la determinante, cómo afecta el embarazo, la trayectoria de una niña es en todos los sentidos. Y uno de los más afectados es la trayectoria educacional. ¿Qué pasa ahora en la situación actual del marco de políticas y programas de prevención y cuáles han sido los avances en la implementación? El día de hoy vamos a escuchar dos experiencias concretas, una de Argentina y la otra de El Salvador, sobre los esfuerzos que se están haciendo en el diseño de políticas públicas específicas para la prevención y reducción del embarazo en niñas menores de 15 años. Y esta es la revisión que hizo el equipo de Alejandra López, que coordinó Alejandra López de la Universidad de la República junto a su equipo, comisionado por nosotros. Bueno, les voy a compartir algunos de los resultados de este análisis. Los objetivos de este análisis era identificar y analizar políticas, programas y legislación pertinente para conocer si existían las mismas y el grado de implementación. Y por otro lado, definimos profundizar en experiencias seleccionadas en la implementación de políticas, ya sea programas y legislación pertinente para la prevención del embarazo en niñas menores de 15 años, dando cuenta de los avances y brechas durante el proceso de implementación, y si hubiera alguna evaluación al respecto, poder extraer algunas lecciones aprendidas. Este trabajo, la metodología que usamos fue, primero se seleccionaron 24 países de la región. El marco temporal fue de 10 años, del 2011 al 2020. Se hizo primero un análisis documental, es decir, se relevaron la legislación pertinente en cada uno de los países, y se relevaron también los documentos de políticas, planes y programas específicos. Se hicieron entrevistas grupales a los actores relevantes en 4 experiencias que se seleccionaron. Fueron 4 experiencias, una por subregión: Argentina, Ecuador, República Dominicana y El Salvador. Ahora les cuento cuáles fueron los principales resultados. De acuerdo, se hizo un análisis de 3 grupos de países según el grado de avance de la política pública. Por un lado, países que cuentan con políticas públicas de prevención de embarazo y que tienen medidas específicas para el grupo entre 10 y 14 años. Países que cuentan con políticas públicas de prevención de embarazo, pero que no disponen de medidas específicas
para el grupo de 10 a 14 años y países que no cuentan con política pública específica de prevención del embarazo en adolescentes de 10 a 19 años de edad. Entre los avances legislativos que se identificaron, se observa que en distintos temas vinculados al embarazo temprano, se observan inconsistencias y retraso en la adecuación de normativas que permitan revertir la situación. La tendencia legislativa más saliente o sobresaliente en la región que se observó es que se ha aumentado la edad de consentimiento para el matrimonio, pero esta no siempre se acompaña de leyes que aseguren acceso a educación sexual integral, servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a orientación y a métodos anticonceptivos asequibles, eficaces y de calidad. Entre las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones desde la visión de los y las actores que participaron en los grupos focales, en primer lugar, se identificaron la importancia de visibilizar y distinguir el problema específico de embarazos en menores de 15 años en la agenda pública. En segundo lugar, se convoca a fortalecer la voluntad política de los gobiernos y los cuerpos legislativos para revertir y prevenir este problema, que existan presupuestos públicos para implementar las medidas definidas. También contar con marcos normativos claros, armonizados y robustos que aseguren la protección de los derechos de niñas adolescentes. Por otro lado, contar con normas que armonicen la edad del consentimiento sexual y la edad del matrimonio. Diseñar y contar con estrategias, planes y programas específicos con enfoque multisectorial, que incluya la igualdad de género, los derechos humanos, con enfoques multiculturales para este grupo de la población y que incluyan mapas de ruta y protocolos de atención específicos. También otra recomendación clave fue asegurar el acceso a educación sexual integral desde tempranas edades en el contexto formal y no formal. También acceso a intervenciones en salud sexual y reproductiva, es decir, contar con acceso incluyendo la oferta de una variedad de métodos anticonceptivos en servicios que sean amigables y de calidad y sobre todo confidenciales, que aseguren la autonomía progresiva. Articular las acciones de prevención y atención de la violencia basada en género y violencia sexual a las intervenciones y acciones de salud sexual y reproductiva y de educación integral de la sexualidad. Y finalmente, fortalecer o contar, en algunos países no existen, en otros sí, sistemas de información de calidad y actualizadas, no solamente para el diagnóstico, sino también para monitorear y evaluar el impacto de cada una de las acciones. Quiero concluir a tiempo de agradecer por su atención, diciéndoles que en breve, en un mes más o menos, nosotros vamos a organizar un webinario específico donde se presentarán ambos documentos inextensos a la comunidad regional interesada en este tema, donde contaremos con la participación de nuestras investigadoras principales. Así es que muchas gracias. Ellas también, tanto Georgina, Cecilia como Alejandra López, están con nosotros participando en el webinario. Y si hubiera alguna pregunta más específica que les interese saber, por favor no duden en hacerlo a través de la ventana de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Vamos a pasar ahora a un segundo bloque, donde vamos a escuchar las experiencias de Argentina y El Salvador. Mi nombre es Alejandra Trocero y soy la especialista regional en adolescencia de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Esta parte, en la cual hemos invitado a colegas de Argentina y El Salvador, va a estar organizada, son 2 presentaciones de aproximadamente 10 minutos cada una, y hemos estructurado o invitado a los ponentes a que pudieran pensar en estas 2 preguntas. La primera es cuáles han sido 3 acciones eje y sus facilitadores que han permitido implementar la política o plan de prevención, atención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, y cuáles son 3 desafíos que han enfrentado o enfrentan en la implementación de una política o plan para la prevención, atención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Ambos países tienen una experiencia a diferentes puntos de su implementación. Entonces vamos a comenzar con Argentina, y quiero dar la bienvenida a Valeria Isla, quien es la directora nacional de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, y a Juan Carlos Escobar, director de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, y ambos son creadores de la hoja de ruta de atención para menores de 15 años embarazadas. Les paso la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación, por permitir al Ministerio de Salud de Argentina poder compartir en estos minutos nuestra experiencia, lo recorrido hasta aquí. En nuestro país, con especial apoyo tanto de UNICEF, de UNFPA y de PNUD, estamos implementando desde hace más de 3 años, como muchos de ustedes saben, el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, que se implementa en 12 provincias, con 930 profesionales con trabajo, la mayoría territorial, en los departamentos donde el indicador de fecundidad de embarazo no intencional en la adolescencia es más intenso. Este es un programa de intensidad en los territorios, un plan con 11 mesas intersectoriales: salud sexual y reproductiva, salud adolescente, educación sexual integral, protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Responsables técnicos y responsables políticos de estas áreas integran estas mesas intersectoriales, que tienen una metodología de abordaje de la intersectorialidad con tiempos y espacio, y con medición también de resultados y planes operativos para su trabajo. Refuerzo de métodos de larga duración en el sistema de atención primaria, cerca a los territorios, y dentro de los dispositivos que tiene este plan, me interesa marcar el de asesorías en salud en escuelas secundarias, que el asesor o la asesora tiene la asociación de acercarse a 3 escuelas, un centro de salud. Esta estrategia es muy importante en términos del diseño del dispositivo para ir a buscar a las adolescentes. UNICEF en este dispositivo, junto con la DIAJU del Ministerio de Salud, ha trabajado intensamente para fortalecerlo, para apoyarlo, porque realmente tiene un impacto importante en el acercamiento a los adolescentes. El fortalecimiento es el otro dispositivo de los equipos de salud sexual a nivel territorial, que puedan esperar, que puedan hacer consejería, que puedan recibir a los adolescentes, y el fortalecimiento también en estos lugares de la educación sexual integral. En la combinación de estos 3 factores es que actúa a nivel territorial el plan, como decíamos, con un gran refuerzo también de disponibilidad de insumos, sobre todo los de larga duración, y claramente el marco regulatorio de Argentina con acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo también es un facilitador, ya que en la Argentina, para las niñas y adolescentes menores de 15 años, sea por plazo, o sea, hasta las 14 semanas inclusive, o por causales, porque tanto la causal violación, violencia sexual, como la causal salud, riesgo para la salud, peligro para la salud, aplican a todas las adolescentes menores de 15 años. Otra línea importante que hemos desarrollado, como muestran los datos, lo que es la fecundidad, el embarazo no intencional y la mayoría también, muchos de ellos productos de violencia sexual. Para esto hemos desarrollado, digamos, algunos proyectos también con apoyo de Fondo de Población, PNUD, para trabajar directamente en lo que es la detección temprana del abuso sexual y del embarazo
forzado, categoría que nos parece importante también instalar en la agenda, el embarazo no intencional, el embarazo forzado, la visibilización del abuso sexual, nos parece que son temas todavía que no están lo suficientemente instalados en la agenda. En este sentido, además de proyectos, hemos desarrollado una serie de herramientas con las cuales estamos trabajando, claramente desde el punto de vista de los resultados, más allá de la inversión presupuestaria que tiene este plan y que consideramos que es necesario para cualquier política pública que intente modificar o mejorar, digamos, la situación de las niñas con embarazos no intencionales menores de 15, sostenidamente y desde el año 2020, tiene reflejo presupuestario, tiene una partida específica que se puede hacer seguimiento en el presupuesto nacional como una medida también de protección de estos recursos para que se puedan seguir brindando cobertura y acciones en el marco de los indicadores, digamos, que se van midiendo. Entonces, también hemos desarrollado asesorías virtuales con el apoyo de UNICEF y con la DIAJU. Muchas de estas acciones, si uno mira los datos del 2019, el último año que tenemos disponible en la Argentina de fecundidad, vemos cómo ha descendido, todavía no sabemos, no tenemos mediciones todavía del impacto de la pandemia sobre esto, pero sí claramente, como mostraban los números que nos compartía Victoria Camacho, de 15 para arriba hay un descenso más rápido y estamos poniendo, digamos, toda la prioridad en reducir el embarazo no intencional, el abuso sexual, la violencia sexual en niñas menores de 15. En este sentido, me gustaría pasarle la palabra, antes de agradecerle especialmente a Fernando Sigma, María Nisasi y María Eugenia Oviedo, de tanto UNICEF, UNFPA como PNUD, quienes acompañan no solo con apoyos financieros y económicos, sino sobre todo con expertise técnica, con visión de política pública y con el interés de garantizar derechos en todo el país. Entonces quiero darle la palabra a Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, quienes han desarrollado y han trabajado arduamente para desarrollar un protocolo que es una herramienta de política pública, una herramienta estructural a la hora de incidir también en este problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria, gracias a OPS, UNICEF, UNFPA por la invitación y la posibilidad de compartir la experiencia de Argentina. En los minutos que nos quedan voy a brevemente contarles un poco el recorrido que tuvo en la elaboración de la hoja de ruta para la atención de niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años. Esto para nosotros fue un problema diagnosticado ya hace varios años. De hecho, en el 2017, con apoyo de UNFPA, UNICEF y la OPS, llevamos adelante la investigación analizando los circuitos que hacían las niñas luego de un parto o una cesárea menores de 15 años en los circuitos de salud, educación y de justicia, principalmente en localidades seleccionadas. Y un poco lo que veíamos, y esto da cuenta con la evidencia que había a nivel internacional, es que la detección en general es tardía, en donde las niñas llegan con escasos o nulos controles prenatales, en donde hay ocultamiento, negación, grandes situaciones de abuso sexual e inaccesibilidad geográfica en zonas rurales. La consulta inicial generalmente llevada adelante por las madres o acompañantes de estas niñas, no hablaban ellas prácticamente, y en general los servicios que tenían un mayor recorrido en la atención de adolescentes podían hacer una atención diferenciada, mientras que los otros lo tomaban como un evento obstétrico en sí mismo. En muy pocos lugares se ofrecía la interrupción legal del embarazo, a pesar de que en ese momento en nuestro país estaba contemplado, y otro gran punto de falencia tenía que ver con el seguimiento integral posparto, en donde muchas de estas chicas perdían la vinculación con la escuela y con los sistemas de protección.
Valeria habló del marco normativo. Argentina tiene un marco normativo sumamente amplio para garantizar el acceso y la autonomía de adolescentes a partir de los 13 años con la modificación del Código Civil. Más recientemente, por supuesto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que habilita con un sistema mixto de plazos y causales la interrupción voluntaria ante cualquier circunstancia hasta la semana 14 y luego ante situaciones de violación o riesgo para la vida a partir de ese periodo. Y otra ley muy importante fue la que modificó el Código Penal, en donde a los delitos de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes se los clasifica de instancia pública, con lo cual el sistema de salud está obligado a la denuncia penal y la comunicación a los organismos de protección ante una situación. Otro punto legislativo importante fue que la hoja de ruta elaborada por la Dirección de Adolescencias fue elevada como resolución ministerial en el año 2020, lo que en un país federal le permitió de alguna manera poder tener injerencia en el resto de las provincias. Estos son un poco los datos de nuestro país. Ahí vemos un descenso sostenido de la fecundidad adolescente, tanto la temprana como la tardía, alrededor del año 2015 hasta el año 2019, que es el último dato disponible. Y cuando ponemos el foco en las menores de 15 años, vemos que tuvimos una reducción del 40% desde el 2014 al 2019 en la cantidad de nacidos vivos menores de 15 años. Brevemente, la hoja de ruta creemos que tiene la prevalencia de poner foco en un grupo etario con abordajes específicos. Ya se hizo mención a la dificultad de este abordaje por las situaciones de abuso, por el déficit de registros, por las dificultades en los consentimientos para los procesos de investigación, con lo cual la bibliografía que había hasta el momento ponía mayormente el foco en adolescentes de 15 a 19 años, la necesidad de generar alineamientos de atención integral y de calidad, poder poner a las niñas y adolescentes en el centro de la toma de decisiones, respetando su autonomía y tener en cuenta aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Ese es el esquema general de la hoja de ruta. Partimos a partir de la detección del embarazo, y si ese embarazo, independientemente de que sea producto de un abuso sexual o de una relación consentida, porque en Argentina a partir de los 13 años las relaciones pueden ser consentidas por las adolescentes, igualmente habilita la Consejería en Derecho, ya sea para la interrupción legal o la interrupción voluntaria del embarazo, o la continuidad del mismo si es que quisiera, basada en la causal salud, teniendo en cuenta que los embarazos en menores de 15 tienen mucho mayor riesgo para la vida de esa niña como para la del producto de la gestación. Y otros dos puntos fundamentales tienen que ver con la consejería y la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico para prevenir el segundo embarazo, que es uno de los problemas que todavía se sostienen en nuestro país, y el seguimiento integral con la protección de derechos y la conexión con el sistema de educación. Un punto fundamental tiene que ver con el principio de transparencia activa, poder brindar información disponible, aunque la adolescente no lo solicite explícitamente, de una manera completa, comprensible y que evalúe tanto el contexto de la niña como los apoyos necesarios que puedan existir en ese momento. Y acá es clave la Consejería en Derechos, ya que de alguna manera sabemos que muchas veces transparenta el pensar previo de los equipos de salud, y en este sentido es necesario trabajar en interdisciplina, ajustar el tiempo a las necesidades de niñas y adolescentes, y que la información sea clara y basada en evidencia. Sabemos que obstaculizar o impedir el acceso a interrupción legal del embarazo revictimiza a estas niñas y de alguna manera nos pone en presencia de un embarazo infantil forzado. En nuestro país, todos los embarazos en menores de 15 años tienen derecho al acceso a una interrupción legal del embarazo. Esto es parte de los documentos que complementan la hoja de ruta y que se produjeron desde la dirección, desde el ministerio y desde el Plan ENIA. Y algunas de las acciones implementadas, y ya con esto cierro, que tienen que ver un poco con los desafíos, tiene que ver con las capacitaciones a los equipos de salud en la temática, incluidos los asesores, que son aquellas personas que están de alguna manera en el territorio, en contacto con los pibes y con las pibas, y que de manera virtual mantuvieron el sostenimiento
también en el contexto de pandemia. En este momento estamos adaptando el manual clínico de OPS para la atención integral de situaciones de violencias por motivo de género. Agregamos un capítulo sobre violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que era un pendiente en nuestro país. La Estrategia Nacional de Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias, y estamos planificando para dentro de un mes un encuentro entre los referentes provinciales de adolescencia y salud sexual para pensar las buenas prácticas en el abordaje y gestión de casos de niñas y embarazadas menores de 15 años. Y en ese sentido, algunas provincias, a partir del trabajo que se vino haciendo a nivel nacional, fueron tomando la temática y desarrollando diferentes estrategias, y esta es una de las lecciones aprendidas para el seguimiento de las situaciones de niñas y adolescentes. Y así, por ejemplo, provincias como La Pampa o La Rioja tienen sistemas de notificación obligatoria hacia el nivel central de todos los embarazos en menores de 15 detectadas. En algunos casos, como en la provincia de Chubut, se hace el seguimiento en función de estándares de calidad por centros de salud especializados en adolescencia hacia centros del primer nivel de atención del resto de las provincias, y en otras, como Jujuy, con apoyo de UNICEF, se elaboró también una hoja de ruta provincial, y durante el 2019 y 2020 estuvieron sosteniendo un comité virtual de análisis de partos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Creo que uno de los desafíos tiene que ver precisamente con la sensibilización a los equipos de salud, pero sobre todo con el involucramiento de los decisores políticos a nivel jurisdiccional para poner este tema en agenda y, por supuesto, poner prioridad a aquellas niñas y adolescentes con mayor vulnerabilidad, como aquellas con discapacidad o de sectores vulnerables o pertenecientes a comunidades rurales o pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Valeria. Muy interesante la experiencia de Argentina. Creo que tienen resultados muy, muy concretos. Esta reducción del 40% es realmente un indicador fuerte de que lo que están haciendo está dando resultados. Yo creo también algo que rescato de este modelo es justamente este modelo territorial, ¿no? De poder llegar a los territorios, poder llegar a las escuelas, poder llegar con un programa descentralizado de alguna manera a los lugares donde más se necesita. Muchísimas gracias. Paso ahora la palabra al equipo de El Salvador. Voy a presentarles a la licenciada Madalí Sánchez. Ella es jefa del Departamento de Políticas y Planes Nacionales y Locales del CONA, coordinadora del Comité Técnico de la ENIPENA. Y licenciada Madalí, la palabra tiene la palabra, y bienvenida. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la experiencia que tenemos desde El Salvador en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Aprovecho de paso, aunque se lo dijimos en su momento, pero quiero reconocerle a la doctora Camacho los aportes tan valiosos que nos dio al momento de la formulación de la estrategia. Esta estrategia se formuló las primeras evidencias se formularon aproximadamente en 2016. Quiero decirles que para mi país fue un reto bien grande, porque teníamos una estrategia de prevención de embarazo y siempre ha sido una preocupación y una ocupación de las autoridades de salud desde antes de 2016, pero en 2016 hubo un hito que marcó mucho el tema de la intervención del embarazo en niñas y adolescentes, y fue un estudio que se hizo en conjunto con UNFPA y con otras instituciones del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, también del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres. Nos unimos todos y todas y se hizo un estudio del embarazo, consecuencias y vulneración a los derechos de las niñas. Esto nos evidenció que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud estaba muy preparado para darle la mejor atención obstétrica y también la mejor nutrición a las madres, a las niñas y a las adolescentes que estaban gestando, llegábamos tarde. No estábamos previniendo el tema más estructural que tiene que ver y está muy asociado con el tema de violencia sexual, con el tema de fortalecer un entorno protector que nos mantiene a las niñas y a las adolescentes sin uniones, que es el entorno escolar.
pudimos darnos la oportunidad de conocer que las niñas, cuando tienen un entorno escolar fuerte, donde les brindan educación, y coincido en este sentido con mis compañeros en Argentina, donde se les brinda consejería, donde se está pendiente de detectar violencia sexual a tiempo, las niñas no salen del sistema educativo, y al no salir del sistema educativo no se unen y por tanto tampoco se embarazan. Nosotros teníamos un mito en ese sentido, y si bien es cierto, en las adolescentes de 15 a 17 el embarazo es una manera de abandonar el sistema, en las niñas de 15 a menos se comporta de una manera diferente. Salen primero del sistema educativo, luego se unen y después se embarazan. Eso fue una evidencia para mi país. También UNFPA contribuyó en ese año, en conjunto con el Ministerio de Salud, en hacer otro instrumento buenísimo, que se llama el Mapa de Embarazos de Niñas y Adolescentes en El Salvador, año 2015. Y nos evidenció en qué territorios habían más embarazos y de qué tipos, y logramos hacer esta segmentación de edades. Teníamos un problema porque hay un indicador internacional que lo mide de 15 a 19. O hace un solo corte de 10 a 19, y esto no nos permite saber hacia dónde debemos apuntar ciertas medidas. No podemos tratar de la misma forma el embarazo que sucede antes de los 15 años como el que sucede después de los 15. Entonces, como el embarazo que sucede después de los 15. No sé si está pasando las presentaciones. No, todavía no. Oh, todavía no. Disculpe. No tenga pena. Entonces, eso nos permitió concebir una nueva estrategia donde no solo pusiéramos o fortaleciéramos el entorno de salud, sino que también el de educación y sobre todo el de las comunidades. De ahí que las autoridades, ¿cuáles han sido estas 3 acciones que nos han permitido implementar esta estrategia nacional e intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes? Y con acciones específicas para aquellas que tienen menos de 15 años. Bueno, en primer lugar, como les decía, el compromiso de nuestras autoridades y también de los organismos de cooperación de ahondar más en la problemática. Porque así como en otros países, también en El Salvador hay una cultura a veces de normalización de los embarazos en las niñas y en las adolescentes, y romper esa cultura es bien difícil, pero se asumió el reto y se está avanzando en ese sentido. Entonces las autoridades gubernamentales asumieron estas evidencias y también asumieron el hecho de salirnos de ese, digamos, abordaje tradicional e incluir de una manera activa a salud, a educación, a todas aquellas instituciones que teníamos abordaje comunitario y también al Sistema Nacional de Protección de Niñas y Adolescencia. Además, se logró incorporar actores que tradicionalmente no se veían vinculados o visibilizados en la prevención del embarazo, como es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Juventud, que tiene mucho liderazgo en las comunidades, que facilita el empoderamiento de los y las adolescentes y también la información. Esta estrategia contempla 3 ejes de intervención: la de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, la de protección especial, acceso a la justicia y restitución de derechos, que tiene que ver con todo este tema de detectar y referir de manera oportuna los casos de violencia sexual, pero también lleva un eje de generación de conocimiento. Si bien es cierto, estos 2 estudios nos han ayudado a plantearnos intervenciones diferentes, también reconocemos que muchas veces la información es limitada y que por tanto necesitamos gente que investigue y que nos apoye más con la evidencia. Rapidito les comparto que la estrategia contempla la eliminación del embarazo, tomando en cuenta intervenciones sectoriales con enfoque de derechos, con enfoque de género, de inclusión, con énfasis en la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Ha resultado ser un proceso muy interesante porque nos permitió identificar este tema como violencia basada en género y también fortaleció la coordinación entre el ente rector de género, que es el ISDEMU, con el CONNAC, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y con el INJUVE y el ISNA. Entonces aquí amarramos
programas, amarramos prevención, amarramos el tema también de acceso a la justicia. Nos ayudó mucho, como les decía, haber hecho un estado de situación del cual partió la estrategia, conocer experiencias a nivel mundial que fueron facilitadas también por el UNFPA, que ha sido muy clave en este tema, y ahí la doctora Camacho, que nos ha acompañado, de hecho ella vino al país un par de veces para darnos asesoría directa, y la coordinación al más alto nivel. Aquí hay dos expresiones: las autoridades que integran el comité directivo de la estrategia y también el equipo técnico, que es quienes velamos porque se operativicen día a día el contenido y los productos que tenemos en la estrategia. Además, estamos haciendo informes de seguimiento cada año para ver dónde están los avances y cuáles son los desafíos que tenemos en la implementación de esta estrategia. Decirles que ha sido complejo porque es el primer instrumento de política pública que para conseguir, bueno, según nuestra experiencia, yo sé que en otros países están como más adelantados en ese sentido, pero para nosotros conseguir un producto significa la intervención de 3 o 4 instituciones, pero creo que hemos hecho un buen equipo de trabajo, que nos conocemos, pero sobre todo que compartimos el mismo objetivo, y eso pues nos ha facilitado la intervención. ¿Cuáles creemos nosotros que son como los desafíos? Me dijeron que eran 3, pero realmente para el equipo técnico hemos identificado 4 y perdonen, se los voy a compartir. Uno de ellos es el tema de adoptar el enfoque de derechos de niñez y adolescencia en toda la cadena de intervenciones que hacen todas las instituciones, porque tendemos a adultizar a las niñas cuando en teoría ya no las creemos vírgenes o cuando ya están embarazadas. Y por eso me gusta mucho este tema, este webinario, y los datos que nos compartió la doctora Camacho. No son intencionados los embarazos. Aparte, muchos de ellos son consecuencias de violencia sexual, pero la comunidad inmediatamente adultiza a una niña, la responsabiliza moralmente de haber cometido un error y le pasa la factura, vulnerando sus derechos. Aparte de la vulneración en sí del embarazo, también hay una vulneración a su participación y al papel que tiene dentro de su comunidad. Otro de los desafíos es transformar estos patrones culturales que normalizan la violencia sexual, que es uno de los hitos que nos están generando el embarazo. Poder decir a nivel comunitario, una violencia verbal generalizada y aceptada en Latinoamérica y que le denominamos piropos, eso no debe ser aceptado. Y hay que trabajar con el personal de las instituciones para que sea el primero que dé ese ejemplo, pero también con la comunidad y también con la familia. Hay que adoptar educación integral en la sexualidad desde la primera infancia, y aquí mi colega no me dejará mentir, la doctora Deras, que también está llevando la política nacional Crecer Juntos. Tenemos la ventaja también que el país ha adoptado esta visión de generar cambios y de entregar productos de alta calidad a las niñas, niños de primera infancia, y desde allí vamos a reforzar la EIS, pero esta estrategia de prevención contempla que el sistema educativo debe adoptar un modelo de educación integral en la sexualidad en ese contexto formal, y el Ministerio de Salud pues lo adopta en la parte no formal. Aquí el Ministerio de Salud es muy activo, tiene clubes de jóvenes que hablan acerca de sus derechos sexuales, de sus derechos reproductivos, le brinda consejería en ciertos territorios. No funciona como quisiéramos a nivel nacional, pero estamos trabajando en esa parte y creo que nos está funcionando. Y obviamente el cuarto desafío, que yo creo que es un desafío muy compartido en algunos países, es el tema de la cobertura. ¿Verdad? Que tenemos modelos muy buenos, que tenemos profesionales capacitados, que tenemos los insumos, pero muchas veces los tenemos centralizados. Entonces, para El Salvador, de verdad, que es un desafío poderlo llevar a esos territorios más alejados, donde hay mayor número de niñas y adolescentes que están enfrentando un embarazo, pero sobre todo también aquellas que están enfrentando una deserción escolar. Como les digo, tenemos la fortuna de contar con El Salvador, que también ha hecho estudios, por ejemplo, acerca del costo económico del embarazo o del costo
social del embarazo, que es todo esto que les digo de las recriminaciones a las cuales se enfrentan las niñas y las adolescentes, y sí nos está apuntando la evidencia a que debemos fortalecer ese entorno comunitario y el entorno educativo para poder prevenir los embarazos. Quiero decirles que desde que se implementó la estrategia, bueno, tenemos como línea de base el 2016 y desde que se implementó la estrategia a partir del 2017, hemos tenido una reducción sostenida de las inscripciones maternas, tanto en las niñas que tienen de 14 a menos años como aquellas de 15 a 17 y de 18 a 19. Entonces sí hemos enfrentado una reducción, sin embargo no estamos contentos con eso, sino que queremos ir porque definitivamente no haya embarazos en niñas y adolescentes que no surjan de información adecuada, del empoderamiento adecuado y de las intervenciones interinstitucionales oportunas. Gracias. Muchísimas gracias, Madali. Ha sido muy interesante escuchar la experiencia de El Salvador. Sobre todo rescato el tema de los desafíos, porque creo que para muchas personas que están participando de este webinar seguramente resuena mucho las dificultades que existen en poder llevar adelante, implementar la política pública y cuáles son esos cuellos de botella que existen en la implementación. Hay varias preguntas que están llegando, entonces, y para continuar el diálogo de alguna manera, tenemos unos 7 minutos y le voy a dar la palabra a la doctora Sonia Café de la OPS. Adelante, Sonia. Sí, muchas gracias, Alejandra, y también muchas gracias a los ponentes para sus interesantes presentaciones. Tenemos poco tiempo, pero podemos por lo menos responder a 2 preguntas. La primera pregunta es para el equipo de Argentina, una pregunta de Gloria. Con la pandemia y el confinamiento, estos embarazos tempranos, en especial los asociados a abuso sexual, ¿se incrementaron en Argentina? ¿Quieren responder si tienen datos preliminares? O... Adelante. Lo que sabemos, sí, contesto una parte y si quieres, Juan Carlos, complementás. Lo que sabemos es que sí se incrementó las situaciones de violencia en pandemia. No sabemos, no tenemos un dato sobre si aumentó el embarazo forzado y en cuánto aumentó. Sí, creemos que el contexto de violencia, pero a su vez acceso a la ILE durante el 2020, la interrupción legal del embarazo, y todas las estrategias de gestión han permitido, y también las estrategias de disponibilidad de métodos anticonceptivos, más allá de las dificultades de pandemia, indicarían, digamos, que no habría un gran aumento por fuera del impacto de la pandemia, pero lo cierto es que no tenemos efectivamente ese dato. No sé, Juan Carlos, si querés comentar algo. Sí, no mucho más. Nosotros, digamos, los datos en Argentina, digamos, tienen 2 años de atraso hasta que se centralizan, digamos, a nivel nacional. Sí, algunas provincias ya pueden tener algunos datos preliminares, y una de ellas, por ejemplo, donde estuvimos hace poquito, que es una provincia en donde en general hay bastantes dificultades y es una de las que mayores indicadores tenía, nos contaban que durante el 2020 tuvieron incluso un descenso en relación al 2019, la provincia de Chaco específicamente. Y esto creo que tiene que ver con lo que dice Valeria, digamos, hubo muchas referencias a aumento de violencia, pero sí también mucho requerimiento de interrupción legal del embarazo, y ahí los equipos territoriales, la verdad que estuvieron garantizándolo. Desde el inicio de la pandemia, el Ministerio instó a que los servicios de salud sexual y reproductiva sean servicios esenciales, que se garantice el acceso, y creo que parte de eso también impacta en las estadísticas. Muchas gracias. Espero que en los próximos meses y años vamos a aprender mucho más, ¿no?, sobre qué pasó durante la pandemia con estas cifras. Una pregunta más. Yo creo que tenemos tiempo para la pregunta de Indira, y quizás pueden responder también Argentina y El Salvador.
la pregunta es bien interesante sobre comunicación, ¿no? Tomando en cuenta que queremos reducir el embarazo precoz, ¿cuáles son sus recomendaciones en el área de comunicación, especialmente comunicación en el territorio, dirigida a adolescentes y sus agentes relacionales, ¿no? Relacionales en escuelas y la comunidad? En base de su experiencia, pueden responder. Adelante. Sí, por un lado estaría lo que es la concepción más tradicional de comunicación, campañas de comunicación con foco en adolescentes. Nosotros recién este año, en esta semana de embarazo no intencional desde el Ministerio, también con la dirección que preside Juan Carlos y el Ministerio de Salud y más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas también está Fondo de Población, y diseñamos una campaña realizada fundamentalmente con adolescentes. Ahora, si tengo tiempo, si ubico los links, se las compartimos, los 5 spots principales. O sea, en realidad hay un déficit en materiales comunicacionales dirigidos exclusivamente en lenguaje y a la población adolescente. Hay mucho más trabajado con equipos, pero, y esto sí es importante. Otro plano es el tema de lo vincular, el trabajo, cuando mencionamos el trabajo territorial, la importancia de estos dispositivos en los planes, en las políticas para prevención del embarazo no intencional y las violencias, de acercamiento a los lugares donde están los adolescentes. En este caso, la escuela, y acompañarlos a los centros de salud, generar puentes, que es un poco la base de los dispositivos que tiene pensado Lenia. Entendemos que ahí, en estas microgestiones, en esta microconstrucción de redes, con educadores, asesores, consejeras que tengan formación para el abordaje del trabajo con adolescentes. Me parece que hay que trabajar en varios planos, además de todo lo que ya hemos dicho aquí de los servicios de salud. Allí incluso Juan Carlos por ahí les puede comentar brevemente, hay una experiencia del Consejo Asesor de Adolescentes a la Dirección de Juventudes, donde es muy importante la participación adolescente, es con les adolescentes estas iniciativas, nos parece, que de hecho la ESI, la Educación Sexual Integral, intenta recuperar y fortalecer también, pero no solo la ESI. Gracias. Juan Carlos, ¿tienen algo a añadir? Digamos, esto del Consejo Asesor de Salud Adolescente es un consejo que se creó por resolución ministerial, y creo que también de vuelta ahí el tema de la decisión política para acompañar estas iniciativas, y durante este semestre del año estuvieron trabajando en un diagnóstico de situación que vamos a presentar dentro de un mes específicamente, elaborado por cerca de 150 organizaciones de adolescentes y jóvenes del todo el país, en 6 comisiones. Una de esas es la de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, así que ahí hay algo también bastante interesante en relación a cuál es la mirada de los chicos en relación a esta temática, así que eso también vamos a poder compartirles en breve. Excelente, muchísimas gracias. Madalí, ¿tienen algo desde la perspectiva de El Salvador? Sí, nosotros hicimos una concepción de intervención desde lo local. De hecho, la estrategia nos mandata como a hacer una intervención como en primeros 25 municipios, y también se diseñó acciones de comunicación. Empezamos con foros locales donde participaban adolescentes ya organizados que tenían conocimiento de estos temas, por cierto, formados en el marco del Ministerio de Salud, también con el Instituto Nacional de la Juventud, y también acompañados por especialistas en educación integral de la sexualidad, asesores legales, que ellos tuvieran la oportunidad de mostrar la visión que tenían respecto de estos temas, sus dudas, y se invitaban a los centros educativos. Era como un foro itinerante, y esto nos ha dado muchos resultados. También se han sumado unas estructuras para la defensa de derechos de niñez y adolescencia que en mi país se denominan comités locales de derecho. Estos comités locales de derecho también están organizados con educación, con salud, con representantes de la comunidad, y en algunos participan jóvenes. Ellos han hecho gestiones con radios comunitarias
han producido su propio material, han colocado cuñas en radios de mercados municipales y han podido implementar, digamos, esa estrategia de vocería local. El Ministerio de Salud también se ha preocupado por el diseño de materiales y llevarlos a las unidades de salud para que puedan ser entregados a jóvenes, le llaman dípticos o trípticos, con información oportuna para eso. Y hemos usado mucho el tema de las redes sociales, nos ha dado bastante impacto en ese sentido. Hay profesionales que han grabado TikToks para poder llegar como más fácil a los adolescentes. A veces tenemos reservas desde nuestra visión de personas adultas que eso pudiera ser efectivo, pero realmente sí lo es. O sea, son los canales en los que se están moviendo ellos y ellas. Y, por ejemplo, esto fue algo que tuvimos que hacer a la raíz de la pandemia. No podíamos seguir haciendo estos foros, no podíamos hacer intervenciones territoriales, pero tampoco podíamos dejar de llevar la información. Entonces nos obligó, y esto fue con apoyo de UNFPA. Se me ha olvidado comentarles que Proyecto Canadá también ha sido gestionado por UNFPA, que con ese proyecto estamos llegando a 10 municipios, pero también hubo otro fondo de la cooperación de ADECIR que se sumó a otros 7 municipios. Entonces esto nos permitió un impacto de 17 municipios y UNFPA dijo, bueno, los fondos de estos foros se van para la campaña electrónica mediática y también hicieron una app donde las y los adolescentes podían denunciar o poner algún aviso de vulneración a sus derechos, y esto se enlazó con los mecanismos de protección de las instituciones. Fue complicado porque nosotros no estábamos familiarizados con eso, pero bueno, nos pusieron un reto y yo creo que con la ayuda de muchas personas e instituciones pues lo pudimos superar. Muchísimas gracias. Agradezco a Argentina y El Salvador por su voluntad para compartir sus experiencias. Lástimamente no tenemos más tiempo para responder a preguntas, pero como mencionó Vicky, en noviembre tenemos parte 2 de ese seminario y podemos continuar la conversación en noviembre sobre ese tema importante. Ahora vamos a, voy a dejar la palabra a Oscar para moderar los últimos minutos del seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Sonia. Y pues bueno, ahora para cerrar, le pediré a cada miembro de las agencias que participan en este grupo de WEC un breve mensaje de cierre. Empezaremos con la doctora Amparo Gordillo, representante del Banco Mundial. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Sí, soy Amparo Gordillo, soy oficial senior del banco y punto focal para salud materno-infantil en la región. Y apoyo el trabajo de liderazgo en el tema de género. El mensaje que quiero traer es que para todos nosotros está claro que vivimos tiempos difíciles, tiempos diferentes en muchos aspectos. Un aspecto en particular que se observa, que se comenta, en unos casos se documenta y en otros no, pero que se reporta en los periódicos, en los diarios, es el incremento de la violencia y en particular de la violencia de género en nuestra región. Para nuestra institución, este es un tema esencial que requiere atención porque afecta el potencial de desarrollo humano de los países con la infancia interrumpida de las niñas embarazadas, así como por la afección o el problema que trae con el potencial bienestar de un hijo de una madre menor de 15 años o adolescente. Además está decir que también es la preocupación de la mortalidad o la morbilidad que pueda tener en estas niñas el tener un embarazo a tan temprana edad. Para el banco, en otras palabras, es un tema de prioridad, el tema de discutir, de participar, de apoyar lo que es la prevención del embarazo en las niñas menores de 15 años y en general en las adolescentes. Seminarios o webinarios como estos nos permiten traer a la mesa temas difíciles. Como ya decía el doctor Barbosa, es el momento en el que tenemos que dejar de temas tabús a un lado y hablar de por qué está sucediendo estos embarazos en estas niñas. No es lo mismo que hablar en embarazos en mujeres de mayor edad. Son embarazos en niñas que no son embarazos deseados y que están en muchos casos ligados, como veíamos con la presentación de la doctora Camacho, con violencia, con
con abuso sexual. Para el banco es la oportunidad de traer un mensaje de trabajo coordinado, de trabajo conjunto, de fortalecer la estrategia de desarrollo de los países con el tema de género y de poder apoyar en cada uno de los temas que se trabajen, independientemente del tema en el que el banco apoye, una protección para el tema de género en los países y en particular para este grupo de edad, que es el grupo de las niñas adolescentes y de las niñas menores de 15 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Cedo la palabra nuevamente a mi compañera Alejandra Trocero de UNICEF para un breve mensaje de cierre. Muchísimas gracias, Oscar. Yo quiero agradecer a todos los participantes por su interés en el tema. Yo creo que obviamente todos los que estamos aquí estamos muy comprometidos en poder mirar a alternativas, a programas e intervenciones que puedan permitir, que puedan permitir avanzar en este tema. Por lo que desde UNICEF estamos comprometidos a continuar trabajando, a mirar modelos que podamos implementar a escala, porque creo que uno de los temas que lo ha puesto, que lo ha presentado la licenciada de El Salvador, es justamente que tenemos intervenciones que sabemos son exitosas, pero no llegan a la escala que se necesitan. Entonces creo que el gran desafío a futuro es justamente ver de qué manera podemos empezar a llevar a escala algunas intervenciones que permitan justamente resolver o al menos dar mejor respuesta a la prevención de embarazos adolescentes. Y por otro lado también resaltar la importancia de poder pensar en políticas públicas intersectoriales, que no es solamente una cuestión o una respuesta de salud, sino que tenemos que pensar intersectorialmente, y creo que las experiencias tanto de Argentina como El Salvador han resaltado eso. El trabajo que tenemos que hacer desde el sector educación, desde la protección, desde la respuesta de género, desde derechos humanos. Entonces dejo señalo esta importancia de seguir trabajando políticas públicas, pero justamente sin silos, sino justamente intersectoriales. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. A continuación, la doctora Alma Virginia Camacho, por favor, doctora de UNFPA. Gracias, Oscar. En primer lugar, también quiero agradecer a todos los participantes por el interés en este tema que es tan importante para poder realmente responder a algo que es un debe en esta región y que tiene que ver con los embarazos en niñas menores de 5 años y el embarazo adolescente en general. También con mucho aprecio agradezco tanto a Valeria, a Juan Carlos y a Madalí por sus presentaciones, porque creo que han logrado, digamos, transmitirnos a todos sobre los grandes avances que tienen los países que han presentado, pero también dónde están los desafíos. Desde el UNFPA quiero nada más recalcar 3 aspectos que me parecen muy importantes como mensaje en este cierre. En primer lugar, hemos logrado visibilizar, ¿verdad?, que existen políticas públicas orientadas a responder a la prevención y reducción del embarazo en adolescentes, en niñas menores de 19 años, y sobre todo esto ha estado muy centrado en el grupo de edad entre 15 y 19. Pero también estamos visibilizando que en los últimos 5 años sí ya hay esfuerzos importantes en algunos países con el desarrollo de lo que acabamos de ver de mapas de ruta, hojas de ruta, para abordar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y personas adolescentes. Para el UNFPA y para todos ustedes, esto forma parte, ¿verdad?, de nuestro plan de medidas prioritarias generado por el Consenso de Montevideo, donde entre estas medidas prioritarias se reconoce que las niñas, niños, adolescentes son sujeto pleno de derechos y son actores también del desarrollo. Por lo tanto,
las medidas prioritarias, ¿verdad? Nos convocan a colocar prioridad en la prevención del embarazo adolescente, eliminar el aborto inseguro, asegurar el acceso a la educación integral de la sexualidad y también a la orientación, a la consejería, manteniendo la confidencialidad, tecnologías y a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de calidad, incluida los métodos anticonceptivos de alta eficacia y también la anticoncepción oral de emergencia. Y en tercer lugar, el mensaje para mí, y que hoy también lo resaltaron nuestras panelistas, es que el contar con hojas de ruta, pero con políticas, con un enfoque multisectorial, realmente responden de manera efectiva a la reducción del embarazo en niñas adolescentes. Esos serían los 3 mensajes y convocar a todos los países a continuar en el trabajo y a la acción, ¿no? Asegurando que las niñas adolescentes sean sujetos de derechos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, doctora. Y por último, le quiero ceder la palabra a la doctora Sonia Cafe de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, colegas. Ha sido un privilegio para colaborar con ustedes en la organización de este seminario web. Solo 2 o 3 cosas que quiero enfatizar es que lo que también ustedes mencionaron, que salud y bienestar de adolescentes no es un privilegio, es un derecho. Y todos nosotros tenemos, ¿no? Compartimos la responsabilidad para facilitar y crear oportunidades y un entorno para los y importantes las adolescentes que pueden realizar su derecho a la salud y el bienestar. Número 2 es que el tema de la equidad, ¿no? En cualquier intervención debemos tomar en cuenta que no todas las adolescentes son afectadas en la misma manera. Debemos siempre tener en nuestra mente la equidad. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, los grupos más afectados y cómo podemos priorizar llegar a estos grupos? Finalmente, en 2018, los Estados miembros adoptaron un plan regional para la salud de mujeres, niños y adolescentes para el periodo 2018-2030, dirigida a realizar los ODS para mujeres, niños y adolescentes en nuestra región, bien alineado con la estrategia mundial que lleva EWEC, ¿no? La estrategia mundial para la salud de mujeres, niños y adolescentes. Y entonces con ese compromiso no hay excusas, se dice, ¿no? Para no trabajar en este tema muy importante. Desde la OPS es una prioridad. Tenemos este indicador en el plan regional y debemos juntamente como OPS, como secretariado y Estados miembros, monitorear el progreso y también responder a la demanda. Y entonces con eso, de nuevo, muchísimas gracias por el interés en participar y vamos a asegurarnos que en noviembre, cuando tenemos número 2, ¿no? Fase 2 del seminario, que tenemos no solamente la plataforma de Zoom, pero también el live stream para todas las personas que no lograron participar hoy. Muchísimas gracias a todos y ya, un abrazo. Muchas gracias, doctora Sonia. Pues bueno, las preguntas no contestadas serán enviadas a los ponentes para que después se las puedan contestar. Una disculpa también de antemano, en nombre de todo el grupo,
Para todos los colegas que no pudieron ingresar el día de hoy, el link será compartido por YouTube con la grabación del día de hoy por medio de correo electrónico, asimismo como los certificados. Nos vemos en el siguiente webinar. Y por último, queríamos invitarlos, si tienen grupos de jóvenes dentro de sus redes, a nuestro siguiente webinar en este marco, que va a ser el Encuentro Regional de Adolescentes y Jóvenes por la Prevención del Embarazo en Niñas, Adolescentes Menores de 15 en América Latina y el Caribe. Un encuentro de jóvenes para jóvenes de 15 y 24 años de edad. Pues muchísimas gracias a nombre de todo el grupo de trabajo de políticas, estrategias e intervenciones de WECLAC, y saludos cordiales por mujeres, niños y adolescentes saludables y empoderados. Que tengan un excelente día.